Bueno, hacer un curso metodológico al principio parecía que no era como de los más afines a incorporar cuestiones de perspectiva de género. Sin embargo, a partir de algunas prácticas en la sala de clase, creo que he logrado una perspectiva más inclusiva de género en el curso. Por ejemplo, me puse a revisar bien toda la bibliografía y a tratar de incorporar más mujeres. Me tomé el trabajo de cambiar el lenguaje también en las diapositivas. Y después prácticas concretas. Lo que me pasaba casi siempre después de la primera prueba era que me sorprendía que las estudiantes mujeres les iba muy bien, que tenían un alto desempeño, pero yo no sabía quién eran, porque no hablaban en clase. Y bueno, las invitaba a mi oficina y teníamos una charla y trataba de motivarlas para participar. Entonces hago una pregunta en clase y en general yo no me cuestionaba y solía dar la palabra a la primera persona que había levantado la mano, que en el 95% de las veces era un hombre. Entonces lo que hago ahora es por ahí esperar un poco más, a ver si alguna mujer levanta la mano, o si ninguna levanta, a veces digo, ¿y las chicas tienen algo que decir sobre este tema? Encima como que se junta con que siempre son los mismos los que hacen las preguntas, entonces uno dice ya, como que ellos sabrán. Entonces igual, gracias profe, sí, un incentivo bueno, voy a intentar aplicarlo. Y también mi experiencia muestra que cuanto más mujeres hablan, o una mujer habla primero y después más se animan. Es como un efecto contagio y me parece que es importante para que todas adquieran una seguridad. Para ser una líder asertiva. Exacto. Yo pensaba que al ser un curso metodológico iba a ser la enseñanza más bien objetiva o más bien la que venía conociendo desde ese entonces, pero no me esperaba encontrar un enfoque de género en la clase, no me esperaba encontrar tantas autoras y la verdad es que yo creo que como mujeres obviamente este tema nos interpela mucho, entonces es importante que eso no lo veamos solamente fuera de la sala, sino que también encontremos en los profesores un apoyo para poder reflexionar, para poder discutir y para que ellos integren también las temáticas que vemos. Me aporta mi aprendizaje porque me permite ver otra perspectiva de los autores tradicionales que casi siempre son hombres. Al ser ellas históricamente reprimidas y poco consideradas tanto en la academia como en la vida diaria, puede ver cosas que el hombre no ve. Yo creo que el impacto es obviamente sentirme en mucha más confianza de utilizar como un lenguaje inclusivo y a la vez poder profundizar en que hay mujeres que también han hecho cosas muy relevantes en temas como de métodos y quizás en un futuro también me inspiraría a poder ser parte de que una profesora me mencione en clases porque hice un trabajo o una investigación interesante. Hay una metáfora de que cuando uno llega, digamos, a un lugar determinadamente alto, lo importante es mandar el ascensor para abajo para que más gente pueda subir. Y a mí me da la impresión que formando mujeres es una forma que podemos ayudar a disminuir las brechas de género que están en nuestra vida cotidiana. Yo le recomendaría, la verdad, esta sensibilidad ante diferencias de género a todos y todas las profesoras, porque hay una montaña de evidencia que muestra que la diversidad genera mejores ambientes de aprendizaje, que genera enseñanzas más duraderas, que enseña buenas prácticas que trascienden la sala de clase. Yo creo que todos ganamos con la diversidad. Gana la educación, gana la ciencia, gana el conocimiento y me parece que desde nuestro rol como educadores, digamos, tenemos casi la obligación moral de incentivarla.